Gran desvinculación es un breve relato a través del cual mostramos el camino que parecía seguir nuestra sociedad desde el último cuarto del siglo pasado, las brechas que en los últimos tiempos amenazan con romper ese camino y las encrucijadas ante las que realmente nos encontraríamos situados actualmente. Estos caminos, estas brechas y estas encrucijadas son las tres partes en las que presentamos el diagnóstico global del momento en el que estamos viviendo. Tenemos que tomar conciencia de que estamos en una transición entre modelos de sociedad, cuyo desenlace permanece indeterminado y, aunque se está realizando un cambio a escala planetaria y que alcanza hasta los más íntimos ámbitos de la persona, es en este difícil contexto donde vamos a intentar responder a la pregunta de cómo se está produciendo la transición de nuestro modelo social. Los principales hitos en la configuración de nuestro modelo social vienen de lejos, algunos de siglos, como el movimiento obrero reivindicando mejoras salariales y una mejor situación laboral, o el movimiento liberal que nos trajo la democracia parlamentaria, la separación de poderes. Pero esos se plasmaron en los tres niveles de los derechos humanos, los de primera generación, de segunda y de tercera generación. También ya en el siglo XX ha tenido mucha importancia la asimilación de la economía social de mercado y su plasmación en concreto en el estado de bienestar. Y no podríamos olvidar la contribución del pensamiento y de la espiritualidad y tradición de distintas religiones. Dentro de la tradición católica, por ejemplo, el influjo de la doctrina social de la Iglesia para mejorar las condiciones sociales, primero de los obreros, de los pobres, de los excluidos, del conjunto de la ciudadanía. Mucho más recientemente tenemos el vigor, la fuerza de los nuevos movimientos sociales, muy en particular el movimiento ecologista, preocupado por la relación entre el ser humano y el medio en el que habitamos, nuestro propio planeta, o el movimiento feminista, preocupado por la desigualdad que existe en tantos planos entre varones y mujeres. Todo este conjunto de fuerzas que van encarriladas o que ayudan a la cohesión social pueden ser plasmadas o podríamos verlas reflejadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha aprobado recientemente las Naciones Unidas y que intentan luchar contra la pobreza, contra la falta de equidad, que persiguen la sostenibilidad y también un planeta en el que la violencia vaya reduciéndose y las relaciones sean pacíficas. Las principales brechas que están apareciendo en nuestro modelo social, especialmente en los últimos años, son, en primer lugar, una globalización que cada vez tiene más influencia, pero que al mismo tiempo no está bien regulada y no busca el equilibrio entre las distintas regiones, países, territorios, grupos sociales, y por lo tanto que puede generar mucha polarización y también mucha situación de incertidumbre, de peligro, de inestabilidad. Por otra parte, también en los últimos años venimos padeciendo un gran descrédito de muchas instituciones públicas que parecían consolidadas y de los representantes que las gestionan, representantes de la administración, políticos, que son vistos con recelo y no con confianza por una parte importante de la población. Creo también que ha influido mucho una gestión insolidaria de la crisis, obsesionada por los objetivos macroeconómicos y que olvida la situación de las víctimas. Una crisis podría generar solidaridad, ayuda mutua, ponerse en el lugar del otro, pero en otras ocasiones genera una especie de sálvese quien pueda, de desentendimiento, de que a mí no me toque, que puede ser muy, muy peligrosa. Eso es lo que también constituye el caldo de cultivo de actitudes particularistas en las que cada uno solo piensa en el bien de su territorio, de su grupo, de su etnia, e incluso a la aparición de actitudes de rechazo, de exclusión, de xenofobia. Por debajo de todo ello, creo que también tiene una gran fuerza la generalización de la actitud del individualismo posesivo, la tendencia a considerar que el bienestar económico y material son el horizonte de la vida y además a entender la vida desde el punto de vista muy individualista, donde lo colectivo, lo social y lo comunitario se valora mucho menos que el proyecto individual o personal de cada uno. Este conjunto de actitudes que podemos representar como fuerzas centrífugas que van en contra de la cohesión social han dejado una hipoteca hacia el futuro muy peligrosa.
la de la gran desconfianza, la desconfianza entre las personas, entre los grupos, hacia las instituciones, que luego se plasma en una gran desvinculación. Es decir, que en lugar de reconocer que somos interdependientes, nos necesitamos y tenemos que fortalecer los vínculos entre nosotros, más bien buscamos soluciones aisladas a los problemas. Nos estamos jugando el futuro entre un conjunto de encrucijadas que están resolviendo si vamos hacia una sociedad más sostenible o hacia una sociedad más de riesgo. La primera encrucijada que podríamos resaltar de ese conjunto sería la vinculación o la desvinculación versus la revinculación. Vivimos en una sociedad que ha interiorizado el individualismo y el utilitarismo, que ha interiorizado el neoliberalismo y que ha ido segregando y separando a las personas, no solamente haciendo voluntades cada vez más individualistas, sino también generando espacios públicos cada vez más segregados, en donde los intereses colectivos se defienden menos de forma comunitaria. Y eso ha tenido como resultado una indefensión de la gente frente a los grandes movimientos globalizadores. Y sería la segunda encrucijada, una encrucijada entre particularismo y cosmopolitismo. Las personas se repliegan en sus espacios más cercanos, desconfiando de aquellas plataformas y aquellas alianzas continentales y de colaboración y cooperación internacional. Y frente a ello la gente opta por el miedo, opta por el resentimiento, opta por sentirse que en el fondo nada para ellos se está decidiendo positivo en esos ámbitos de gobernanza más amplios. Y finalmente, cuando nos encontramos en una sociedad desvinculada y una sociedad particularista, acabamos debilitando a los sujetos, porque los sujetos se forman socialmente. Los sujetos vamos avanzando conforme nos vamos responsabilizando del conjunto de nuestra vida, de la profesión, de la creación de valor y de la sociedad. Y por lo tanto los sujetos se van haciendo cada vez más frágiles frente a la ciudadanía. Y eso nos lleva a tener que optar entre una sociedad que se va haciendo más hiperdesarrollista, una sociedad llena de burbujas financieras que se inflan y de sociedades que se van deshinchando, o una sociedad sostenible donde vivamos revinculados, vivamos con sujetos fuertes ciudadanos y vivamos una sociedad cosmopolita.